0.23 a 0.7, por ejemplo. Entonces, si nosotros encontramos una ecuación de Reynolds que va entre 5000 y 10 a la 8, podremos decir que nuestro beta está entre los valores de 0.23 a 0.77. Y conforme crezca nuestro número de Reynolds, nuestro beta se va a aproximar más a 0.8. Por ejemplo, en el último caso tenemos que si el número de Reynolds es mayor a 20.000 y menor a 10 a la 8, entonces nuestro número de Reynolds ya se acerca más a 0.8. Entonces decimos que va a estar entre el valor de 0.77 a 0.8. Y esto es con por ejemplo, con derivaciones de esquina. También se puede hacer con derivaciones de brida, de y de medios. Bueno, ya hemos hablado de los fluidos incompresibles. Ahora hablemos de fluidos compresibles. Con el fin de representar con precisión el comportamiento tanto de los gases como de líquidos, debe eliminarse la restricción 4 que habíamos dicho para fluidos incompresibles. La restricción 4 decía que el fluido es incompresible, es decir, que las densidades en el punto 1 y en el punto 2 son iguales. Suponiendo cambios adiabáticos de presión, volumen, entre las secciones transversales 1 y 2, se tiene la siguiente ecuación, 12.23 del libro. Esto es cuando ocurre cambios adiabáticos de presión y volumen, donde aparece lambda, que es la razón de los calores específicos, que es igual a Cp entre Cv. Esto se produce ya que la presión en el punto 1 va a ser mayor a la presión en el punto 2 y que la densidad en el punto 1 va a ser mayor a la densidad en el punto 2. Entonces acá estamos eliminando las restricciones que anteriormente habíamos dicho para fluidos incompresibles. La ecuación 12.7 de balance de energía debe de modificarse a: primero planteamos nuestra ecuación 12.23, luego planteamos la ecuación 12.7 del libro, que es de balance de energía, o también llamada tasa de flujo de masa. Entonces la relación de ambas ecuaciones, obtendremos la ecuación 12.24. Como vemos, ya está en función de lambda puesto que la densidad en el punto 2 es menor a la densidad en el punto 1, el fluido se dilata y la tasa de flujo de volumen no se conserva. Esto es decir, que Q2 va a ser mayor a Q1. O sea, la tasa de flujo de volumen en el punto 2 va a ser mayor a la tasa de flujo de volumen en el punto 1. No obstante, existe una conservación de la tasa de flujo de masa M, o sea, que la tasa de flujo de masa en el punto 1 va a ser igual a la tasa de flujo de masa en el punto 2. Esto viene dado, por ejemplo, en la tasa de flujo de masa en el punto 1 igual a la velocidad multiplicado por su presión y su densidad. Lo mismo sucede con la tasa de flujo de masa en el punto 2, que viene dada por la ecuación 12.25 del libro. Esto subraya el mayor significado del flujo de masa en la medición de gas. De las ecuaciones 12.23, 12.25,
se obtiene? Bueno, planteamos la ecuación 12.23, también planteamos la ecuación 12.25 y obtenemos la ecuación teórica para flujo compresible. Ecuación teórica para flujo compresible, donde obtenemos la siguiente ecuación, dada por la ecuación 12.26 del libro. Nos damos cuenta de que aparece un nuevo coeficiente llamado épsilon. Como nos damos cuenta, aparece el coeficiente épsilon, que es llamado factor de expansibilidad. Este factor de expansibilidad viene dado por la siguiente expresión. En esta expresión nos damos cuenta de que el factor de expansibilidad está en función de valores adimensionales, como por ejemplo lambda, la presión y el área. Como podemos ver. Entonces está en función de los tres, de lambda, de la presión y del área. El factor de expansibilidad hemos dicho que es función de los tres grupos adimensionales, la presión, lambda y el área. También decimos que la ecuación anterior de E nunca se utiliza en la práctica. E se presenta como una ecuación de regresión y para placas con orificio ES. Entonces acá tenemos una ecuación ya planteada en el libro, dada por la ecuación 12.27. ¿Por qué nos plantea esta ecuación? Nos plantea esta ecuación porque la ecuación anterior que habíamos visto no se aplica en la práctica. Esta ecuación no se aplica en la práctica, es por eso que la hemos planteado directamente. Entonces, podemos observar que esta ecuación dada por 12.27 viene en función de beta, de la presión y de lambda. Entonces también podemos decir que epsilon es igual a 1, o sea, el factor de expansibilidad es igual a 1 para un líquido. En resumen, la ecuación siguiente es aplicable a cualquier medidor práctico de flujo de presión diferencial, al medir cualquier líquido o gas limpio. Entonces tenemos la ecuación general práctica para medir el flujo de presión diferencial. Entonces, obtenemos la siguiente ecuación, 12.28, en las cuales viene en función del coeficiente de descarga, que ya vimos, el factor de velocidad de aproximación, y aumentamos el factor de expansibilidad. También tenemos el área de la sección transversal del medidor del fluido, que ya lo habíamos visto. Entonces, esta es la ecuación general práctica para medir el flujo de presión diferencial. Las siguientes características generales de los medidores de flujo de presión diferencial deben considerarse cuando se decida sobre el medidor más adecuado para una aplicación específica. La primera característica general